Hola, soy Alberto del Servicio Municipal de Deportes y hoy os traigo un circuito muy simple que lo haremos con nuestro cuerpo, ¿vale? Un circuito de autocarga de una estructura muy sencilla, ¿vale? Es un circuito de fuerza-resistencia que constará de 8 ejercicios. Estos 8 ejercicios iremos alternando un ejercicio de una duración de 1 minuto y otro ejercicio de una duración de medio minuto. Y así iremos alternando hasta completar los 8 ejercicios. No hay descanso entre ejercicios, ¿vale? Las transiciones se hacen tranquilamente de uno a otro, pero sin ningún tipo de descanso. Cuando lleguemos al final, haremos un descansito de 1 minuto, lo podemos adaptar. Si necesitamos un poco más, hacemos un poco más, minuto y medio, 2, y empezamos de nuevo. Lo ideal sería darle 3 vueltas. Si necesitamos un poco más de descanso, descansamos. Si alguien quiere introducir en la mitad de cada ronda, después del cuarto ejercicio, un mini descanso de medio minuto, también sería factible. ¿Vale? La idea es completar 2 o 3 vueltas y después una vuelta a la calma con estiramientos. Venga, pues vamos allá. Vale, antes de empezar haremos un poquito de calentamiento. Entonces el calentamiento de hoy será carrera en el sitio, vale, con ligeros desplazamientos hacia un lado, hacia el otro, movemos un poquito los brazos también, hacia adelante un poquito, hacia atrás, y vamos ahí, a un lado, a otro. Mantendríamos esta carrera durante un minutito más o menos, luego me pararé, haremos 10 flexiones, ¿vale? Vigilamos bien las rodillas, que se vayan en la misma línea, en la misma dirección que nos marcan las puntas de los pies. Luego haremos unas 5 flexiones, pueden ser con las rodillas en el suelo, ¿eh? Si tenéis una toalla, la ponéis para que el contacto con el suelo no sea tan duro. Y de ahí 15 crunch abdominal. Vale, ahí 15 veces. Contaríamos 15 y volveríamos a empezar. Hacia un lado, hacia otro, adelante, atrás, ¿vale? Pues bueno, esto lo podemos hacer 3 veces. Hacemos 3 rondas así y después de esto empezamos ya con la parte principal. El primer ejercicio serán jumping jacks, ¿vale? Simplemente ahí, aguantando durante 1 minuto. El segundo que haremos será una plancha, pero será una plancha que no será estática. Mantendremos la plancha, mirad, y durante el tiempo que mantendremos la plancha voy tocando un hombro con la mano contraria, el otro hombro, rodilla, mano contraria, rodilla, mano contraria. Y otra vez, hombro, hombro, rodilla, rodilla. Muy bien. Tercer ejercicio serán sentadillas con salto. Entonces me coloco con los pies separados un poco más allá de la anchura de la cadera y bajamos y al subir saltamos, pero juntamos, ¿eh? Aquí en medio. Y de ahí hago un pequeño rebote y vuelvo a la posición principal, inicial, perdón. Y ahí, ¿de acuerdo? Ahí, reboto y vuelvo. Reboto y vuelvo. Muy bien. Siguiente ejercicio serán burpees. Los burpees, muchos ya los conocéis, simplemente desde la posición de pie, apoyo manos en el suelo, extiendo, bajo, subo y salto. Extiendo, bajo, subo y salto. Después de esto, haremos zancadas alternas con punto muerto. Esto es, empiezo en punto muerto, digamos, aquí, y ahí hago la zancada, vuelvo a punto muerto. Zancada, punto muerto. Zancada, punto muerto. ¿Eh? Primero una, después la otra. Muy bien. Después de esto, haremos rollback. Rollback es aquí, en el suelo. Vale, las piernas un poquito flexionadas, manos atrás, y subo y bajo, subo y bajo. Intento no levantar los pies del suelo. Y ahí, subimos y bajamos. No hay que dejarse caer, ¿eh?
bajo, controlando y subo otra vez. Perfecto. Luego haremos patinadores. ¿Vale? El patinador es un movimiento como de zancada hacia atrás, ¿vale? Y como si fuera a tocar con la otra mano el suelo. De ahí cambio. Vamos alternando, ¿vale? Ahí. Simulando un poquito el movimiento de un patinador. Y de ahí terminaríamos con unos escaladores. Muy bien. Pues vamos a ello. Tenemos que ir despacio, lo tenemos que hacerlo muy, muy intenso, porque es un circuito largo, ¿de acuerdo? De aguante, de resistencia. ¿Ok? Pues venga, vamos allá, preparados y empezamos, vamos. Ahí, suave. Si no podemos saltar, por el motivo que sea, alguna lesión, alguna dolencia, está esta alternativa, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Iríamos haciendo así, desplazamiento lateral, levantando los brazos, ¿vale? Y sería bastante parecido la activación que haríamos con este ejercicio, ¿eh? Seguimos. Muy bien. Pasamos al siguiente. 30 segunditos. Plancha y voy tocando. Hombro, hombro, rodilla, rodilla. ¿Vale? Ahí. Si me resulta muy duro, puedo hacer solo hombros. Voy cambiando uno y el otro. Uno y el otro. Y si me resulta muy duro, mantengo. ¿Vale? Si mantener aquí también me resulta fuerte, bajaríamos 2 codos. Bueno, ya empezamos con el siguiente. Muy bien, sentadillas con salto. Bajo, subo, reboto, vuelvo. Aquí, igual que antes. ¿No puedo hacer impacto? Pues bajo, junto. Bajo, junto. Hacia un lado, hacia el otro. Bajo y junto. Si no, seguimos ahí. Otro paso intermedio sería este. Me quedo aquí. Vuelvo. Me quedo aquí. Vuelvo. Me quedo aquí. Vuelvo. Si vamos bien, seguimos ahí. Muy bien, seguimos con los burpees. Cuidado aquí, que hay suficiente espacio. Delante y detrás. Abajo, arriba. Este ejercicio es duro. Entonces, alternativas. Bajo, estiro una pierna, estiro la otra. Bajo hasta abajo, subo una pierna, subo la otra y salto. Otra alternativa, medio burpee. Medio burpee. Muy bien. Seguiríamos con zancadas. Empiezo un punto muerto. Una. Punto muerto. Dos. Punto muerto. Ahí. Si me resulta muy duro, desde aquí hago una y dos. Volviendo siempre al punto muerto. Y dos. Una y dos. Y si no, seguimos ahí. Despacito. Venga, ánimo. Queda poquito.
Muy bien. Vamos al suelo. Y roll back. Abajo. Arriba. Abajo despacito. Arriba. Pies pegados al suelo. Alternativa aquí, si no podemos subir, me quedo abajo. Muy bien. Arriba. Patinadores. Cruzando las piernas por detrás, ¿veis? Ahí. Al principio, si no lo pillamos, vamos a ir. 1, vuelvo al centro. Y 2, y al centro, ¿veis? 1 y 2. 1 y 2. Cuando lo tengo controlado, le meto un poco más de velocidad. Ahí. Eso, ahí, con más ritmo. Vamos, ánimo. Y seguimos, último ya, escaladores. Aquí adelante no apoya, ¿eh? Solamente apoyamos el de atrás. Hombros bien abiertos, bien separados. Escápulas activadas. Y vamos allá. 30 segunditos. ¡Ánimo! Que esto ya acaba. Muy bien. ¡Wow! Perfecto. Esta es la primera ronda. Descansamos un minuto y le daremos 2 vueltas más. ¿Vale? Y tendremos un trabajo muy completo de fuerza-resistencia para hoy. Muy bien, cuando hayamos terminado las 2 o 3 rondas, dependiendo un poquito del nivel de cada uno, pues iremos a estirar. Os dejo aquí el link del vídeo de estiramientos de mi compañero Kim y tendremos por hoy hecho un buen trabajo. Gracias.